Tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar cilindro, cono y esfera. Profesor, esos tres elementos, cilindro, el cono y la esfera, profesor, son figuras geométricas de la vida cotidiana. Profesor, el cilindro, vamos a comenzar primero. ¿Cómo se llama, profesor? Cilindro recto o cilindro de revolución. Cualquiera de los dos nombres significa lo mismo. Cilindro recto o cilindro de revolución. Profesor, y en nuestra vida cotidiana, ¿dónde observamos el cilindro? Profesor, en un tarro de leche, profesor, ¿dónde más? En una lata de pintura, y hay muchos ejemplos más. Ahora, profesor, tenemos que conocer que la base del cilindro, profesor, viene a ser un círculo. La base de todo cilindro, profesor, viene a ser un círculo. Ahí está, profesor. Obviamente el cilindro, profesor, la base, como es un círculo, va a tener un radio, el radio R. Luego, profesor, va a tener una altura, la altura H. Y profesor, G se le llama la generatriz. Es el contorno, profesor, el contorno del cilindro. Sería, profesor, la generatriz. Como les estaba comentando, profesor, el cilindro, profesor, la base sería un círculo y por dicho, profesor, debe tener un radio. La altura será H y, profesor, debe ser G. G sería, profesor, la generatriz, H la altura y R, profesor, el radio. Se cumple, profesor, que la altura y la generatriz deben ser iguales. La altura con la generatriz deben ser iguales. Ahí están los elementos que nosotros debemos de conocer del cilindro. Profesor, ¿y cómo se calcula el área lateral? El área lateral, profesor, SL, para el cilindro, profesor, sería 2pi multiplicado por el radio, multiplicado por la generatriz, que G sería la generatriz. Y recuerda que la altura es igual a la generatriz. Entonces, profesor, el área lateral, profesor, sería 2pi por el radio multiplicado por la generatriz. Profesor, y el área total del cilindro, profesor, sería 2pi por el radio, entre paréntesis, profesor, la generatriz más el radio. La generatriz más el radio sería, profesor, el área total. Sería, profesor, 2pi por el radio, entre paréntesis, la generatriz más el radio. Profesor, y el volumen del cilindro sería, profesor, pi por el radio al cuadrado, multiplicado por la altura. Ahí están los elementos que nosotros debemos de conocer. La altura H, la generatriz y el radio R. Recuerda que la base, profesor, la base del cilindro sería un círculo. Recordar también que la altura H es igual a la generatriz. El área lateral, 2pi por el radio multiplicado por la generatriz. El área total, 2pi por el radio y entre paréntesis la generatriz más el radio. Y el volumen, pi por el radio al cuadrado multiplicado por la altura H. Bien, profesor, eso es cilindro. En nuestra vida cotidiana, profesor, un tarro de leche, una lata de pintura y así sucesivamente hay más ejemplos. Vamos a pasar ahora, profesor, al cono recto o cono de revolución. Cono recto o cono de revolución. Aquí está, profesor, nuestro cono. Profesor, y en la vida cotidiana, ¿dónde observamos? Profesor, en la pista a veces hay algunos autos o de repente ómnibus que colocan su cono. Ese cono que observamos en la pista, profesor, sería un cono recto o un cono de revolución. Bien, profesor, ahora, como él sería un cono, la base, profesor, la base del cono, profesor, sería un círculo. Si tiene un círculo, profesor, obviamente va a tener un radio y el radio sería R, profesor. La altura sería H y, profesor, G sería ese contorno del cono, profesor, se le llama generatriz.
él sería, profesor, la generatriz. Ahí están los elementos entonces. La base del cono es un círculo, obviamente tiene un radio. El cono también tiene una altura. Y profesor, ellos dos vienen a ser la generatriz. Una observación, profesor. La altura 90 grados. Profesor, aquí hay un triángulo rectángulo. Que no lo he sombreado, profesor. Hay un triángulo rectángulo. Entonces, profesor, si tenemos un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. La altura al cuadrado más el radio al cuadrado debe ser igual a la generatriz elevado al cuadrado. Eso es una relación importante para que podamos trabajar los ejercicios. Profesor, al otro lado también hay un triángulo. Sí, no hay ningún problema, efectivamente. La altura al cuadrado más el radio al cuadrado es igual a la generatriz elevado al cuadrado. Ahí está, profesor. G sería la generatriz, H sería la altura y R, profesor, sería el radio. Ahora, el área lateral, profesor, el área lateral sería, profesor, pi por el radio y la generatriz. El área lateral, profesor, sería pi por el radio por la generatriz. Profesor, el área lateral sería pi por el radio por la generatriz. De esa manera, profesor, nosotros vamos a calcular el área lateral. Pi multiplicado por el radio multiplicado, profesor, por la generatriz. Muy bien, profesor. El área total, profesor, ST sería pi por el radio y entre paréntesis, la generatriz más el radio. El área total, profesor, sería pi multiplicado por el radio y entre paréntesis la generatriz más el radio. Profesor, y el volumen del cono sería, profesor, pi por el radio al cuadrado por la altura dividido sobre 3. Eso sería, profesor, el volumen del cono. Pi por el radio al cuadrado por la altura dividido sobre 3. Ahí están los elementos, profesor, del cono recto o cono de revolución. Vamos a pasar ahora a la esfera. Y ahí está, profesor, el gráfico de una esfera. Imaginariamente, profesor, hemos cortado por la mitad de la esfera. Bien, profesor, ¿y dónde observamos la esfera en la vida cotidiana? La naranja, profesor, cortas por la mitad y se va a formar esta forma. Un ejemplo en la vida cotidiana sería la naranja. Otro, profesor, puede ser la pelota. Profesor, otro ejemplo, digamos que la bola de billar también, que nosotros conocemos, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en el cual nosotros podemos tener claro la esfera. Profesor, imaginemos que es una naranja, profesor, y por la mitad lo hemos cortado, y profesor, se va a formar esta forma. Ahora, profesor, el centro sería un círculo. Profesor, sería un círculo, obviamente, profesor, está sombreado, y obviamente también tiene radio. Él sería, profesor, el radio de la esfera, profesor. R, profesor, sería el radio de la esfera. Bien, profesor. Ahora entonces, ¿cómo podemos calcular el área de la superficie esférica? Todo el área, profesor, de la superficie esférica simplemente sería 4pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Si me piden hallar el área de la superficie esférica, profesor, simplemente debe ser 4pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Nada más. Profesor, ¿y el volumen? El volumen de la esfera, profesor, sería 4/3 de pi por el radio elevado al cubo. De esa manera, profesor, se calcula el volumen de la esfera. 4/3 de pi multiplicado por el radio elevado al cubo. Ahí está, profesor. Lo único que nosotros debemos conocer de la esfera es el radio. Nada más nos van a pedir el área de la superficie esférica y nos van a pedir el volumen. Bien, chicos, y ahí nos vamos a quedar el día de hoy.